Muchas gracias, Margarita, primero que nada. Y para los que no la conocen, paso a presentarla. Margarita Echeveste estudió lingüística, opción docencia y corrección de estilo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Es egresada de la Diplomatura Universitaria en Lenguaje Claro por la Universidad del Salvador, Argentina. Ha realizado trabajos de investigación sobre temas vinculados con la corrección de textos. Integra la Comisión de Convenios de la Facultad por el orden de egresados. Fue asistente de la dirección del Centro de Información Oficial del Uruguay, INPO, en el periodo 2010-2017, donde trabajó en el programa Lenguaje Ciudadano, la ley en tu lenguaje. Ha participado en jornadas y congresos internacionales sobre lenguaje claro. Es socia fundadora de la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo, de la que fue presidenta durante 2 periodos, desde 2013 hasta 2017. Es correctora independiente de textos académicos y jurídicos y docente de español en enseñanza secundaria. Bueno, buenas tardes para todos y muchas gracias por unirse a esta comunicación un sábado de diciembre, que ya sabemos que todos estamos bastante complicados. Bueno, el nombre de esta charla es Lenguaje Claro, Nuevos Desafíos. El tema es enfocarnos básicamente en los textos jurídicos. Hay movimientos de lenguaje claro que ya tienen mucha tradición, o sea, desde fines de los años 70 comienzan en Inglaterra las inquietudes para tratar de que el lenguaje que llega a la gente a través de la administración pública o a través de la justicia puedan ser entendidos y claros. Eso empezó con un plan que se llamó Plan de Movimiento de Lenguaje Claro en inglés, que se llama Plain Language Movement, y a partir de ahí se fue difundiendo en los países occidentales. Entonces acá vamos a ver dos temas, el lenguaje claro y los textos jurídicos y el rol del corrector en el acceso a la información. Para empezar, yo elegí un texto que, si bien lo tengo en pantalla, se los voy a leer porque en la pantalla está muy abigarrado y no se va a entender bien. Yo lo que voy a hacer es leérselo para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de que el lenguaje jurídico no es claro. Este es un texto de Italo Calvino, que lo editó la editorial Ciruela en el año 2013, pero que reúne trabajos de él desde 1955 hasta 1980. Y se llama La Antilengua. Más allá de que se los voy a dejar, lo que quiero es que leérselos para que ustedes lo escuchen y vean qué sencillo es darse cuenta cuando el lenguaje no es claro. Dice, el funcionario está delante de la máquina de escribir. El interrogado, sentado ante él, contesta a las preguntas titubeando un poco, pero tratando de decir todo lo que tiene que decir en la forma más precisa y sin una palabra de más. Y ahí vienen comillas y empieza a hablar. Esta mañana temprano, fui al sótano para encender la estufa y encontré esas botellas de vino detrás del cajón de carbón. He cogido una para bebérmela en la cena. No sabía que la bodega de arriba hubiera sido descerrajada. Eso es lo que dice la persona. Y luego continúa. Impasible, el funcionario teclea velozmente su fiel transcripción. Comillas de nuevo. El abajo firmante, habiéndose dirigido en las primeras horas de la mañana a sus locales del sótano para poner en funcionamiento la instalación térmica, declara haber casualmente incurrido en el hallazgo de una cuantía de productos vinícolas, situados en posición posterior al recipiente destinado al contenido de combustible y de haber efectuado la extracción de uno de dichos artículos con intención de ingerirlo durante la comida vespertina, no hallándose en conocimiento de la fractura sobrevenida en el establecimiento situado en el piso superior. Fíjense la diferencia entre lo que dijo la persona y lo que transcribió fielmente, entre comillas, el funcionario.
Entonces, esto evidentemente no es lenguaje claro, pero sí es el lenguaje corriente que se utiliza en la justicia y en la administración. Entonces, para esto tenemos que preguntarnos, ¿qué es el lenguaje claro? Bueno, en principio es un estilo de redacción accesible que permite que las personas entiendan fácilmente la información, ¿verdad? Y tiene que cumplir con 4 A's, mejor dicho, que son asequibilidad, aceptabilidad, adecuación y apropiación. Entonces, lo importante es que la información que se da permita y brinde el derecho a comprender. O sea, lo básico del lenguaje claro es el derecho a comprender lo que se me dice donde estoy implicado. Por ejemplo, si yo, por alguna causa, estoy involucrado en un expediente judicial, la sentencia va a ser siempre referida a la persona, o sea, a mí o a la persona que fuere. Entonces, esa persona tiene que entender en qué termina su expediente, cuál es la sentencia, si le es favorable, si no le es favorable. Todo eso normalmente no sucede porque el lenguaje de la escritura jurídica no es claro, no es accesible para todo el mundo. Es una jerga hermética, cerrada y además muy anquilosada en fórmulas ya perimidas. Entonces, lo importante es que una comunicación sea clara. Para que una comunicación sea clara es que la estructura y el diseño del texto sean tan claros que el público al que está destinado pueda encontrar fácilmente lo que necesita para poder comprenderlo y usarlo. Esos son 3 conceptos también bien importantes, que son encontrar la información, comprenderla y usarla. Usarla en el sentido de que esa información podamos manejarla y podamos empoderarnos de ella. Empoderarnos en el sentido de que nos pertenezca y que nosotros sepamos qué hacer con ella. Ya desde el pique o desde el principio, en Uruguay tenemos restricciones como hay en todos lados respecto a esto. En Uruguay el artículo 2 del Código Civil dice, así, sencillito como se los puse acá, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Quiere decir que todos somos iguales ante la ley, que no hay forma de que nosotros no, digamos, no supe que era así, por lo tanto no hay una infracción o no hay una pena o no hay un delito o no hay un error. Eso no nos va a servir nunca de excusa porque, entonces, vuelvo a repetir, si todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a esas 3 cosas, comprenderla, conocerla, comprenderla y usarla, ¿verdad? Bueno. Y es necesario para esto derribar algunos mitos que existen en nuestra sociedad y que son manejados básicamente por los actores públicos y por los profesionales del derecho. En general hay mitos y temores de que si las cosas no se dicen de una determinada manera, puede ser que no se esté diciendo la verdad, o no la verdad, sino también la veracidad de lo que se dice. Entonces, el lenguaje claro no cambia, esto hay que tenerlo muy, muy claro también, el lenguaje claro no cambia el contenido de un texto, no tiene la intención de cambiar el contenido de un texto. Lo que sí tiene es la intención de que el texto sea entendido y entendible, ¿verdad? Bueno, entonces, no vamos a cambiar nosotros el sentido, lo que vamos a cambiar muchas veces es el registro, de ser un registro no conocido por cualquier persona alfabetizada, a tratar de usar un registro más sencillo y que pueda ser conocido por cualquier persona alfabetizada. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 2 cosas que se manejan actualmente, que son el lenguaje claro y la lectura fácil. La lectura fácil es una lectura que sí cambia o disminuye a veces el contenido medio intrincado de las leyes o de las normas para que pueda ser accesible para personas con dificultades de todo tipo, dificultades cognitivas, dificultades por falta de escolarización. Eso es la lectura fácil. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el lenguaje claro, que es aquel lenguaje
que utiliza la lengua comunitaria, o sea, la lengua que compartimos todas las personas alfabetizadas de una determinada sociedad. Y como les venía diciendo que esto tiene una larga historia, porque en realidad tiene más de 70 años esto que yo les hablaba del derecho a entender la ley en inglés, o sea, de los países anglosajones, ya en España, en la década de los 90, ya se publicó un manual de estilo del lenguaje administrativo. Y desde hace más de una década, en los países hispanohablantes, se está promoviendo el uso del lenguaje claro, el lenguaje ciudadano, el lenguaje accesible, tiene distintas denominaciones, pero en definitiva es una estandarización de un lenguaje que no es común. Que no es común en el sentido, perdón, voy a silenciar mi teléfono porque... Bueno, entonces, la idea es que en todos los países hispanohablantes, desde hace bastante tiempo, ya hay diferentes asociaciones internacionales y redes también nacionales de lenguaje claro, que se han comprometido con lo que es el derecho a comprender la ley y que la justicia sea verdaderamente accesible para todos los ciudadanos, porque todos somos ciudadanos con igualdad de obligaciones, pero a la hora de los derechos no somos iguales. Y quiero comentar algo hoy, que justamente es 10 de diciembre, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. El tema del lenguaje claro está muy vinculado a los derechos humanos. Y las nuevas agendas de derechos humanos incorporan más el acceso a la comunicación y a la información como un derecho básico. ¿Ah? Nosotros tenemos derechos de cuarta generación, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los primeros, digo, yo no soy abogada, claro, pero los derechos de primera generación son los derechos consagrados ya desde la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos de segunda generación incluyen los derechos económicos, sociales y culturales. Y los de tercera generación tienen que ver con la paz, con el medio ambiente y demás. Pero los de cuarta generación, que son los que están muy vinculados con este tema, son los que aseguran el acceso a las tecnologías de la comunicación y de la información. Porque hoy por hoy todos tenemos forma, por ejemplo, todos tenemos forma de acceder a la página del Poder Judicial de Uruguay. Y hay sentencias que son públicas y que se pueden leer. Eso no significa que las entendamos. O sea, están disponibles, pero nosotros no tenemos los elementos para poder manejarlo. Entonces, esto se vincula muchísimo con la democratización de la información. Y ahí quiero plantear una cuestión muy personal, que es que yo creo que los correctores tenemos un rol muy importante en esto de democratizar la información. Nosotros somos profesionales de la lengua, pero no somos, como hemos dicho muchas veces, la policía de la lengua. Al contrario, creo que tenemos un rol importante en la divulgación. Y este tema es un tema que abarca a toda la sociedad, también abarca la sociedad de nuestro país y también a nivel internacional, ¿verdad? O sea, esto es un movimiento muy importante que está creciendo mucho en el mundo. En América hay países referentes como México, como Chile, Argentina también. Argentina en este momento tiene muchísima gente trabajando en el lenguaje claro, muchísima gente del ámbito jurídico, actores jurídicos, juzgados especializados, la Suprema Corte, hay muchos y hay movimientos de abogados que están trabajando en esto. En Uruguay todavía estamos un poquito lejos de esta generalización. Todos sabemos que sí, que existió la experiencia de IMPO, que se hizo durante un periodo largo, que se llamó la ley en tu lenguaje, y su finalidad era que la gente pudiera acceder a las leyes que son más sensibles para determinados grupos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Entonces, eso era un acercamiento con un lenguaje más sencillo a las leyes, básicamente a las leyes. Pero no solamente abarca las leyes el lenguaje claro. El lenguaje claro también abarca todo lo que sea información pública. Entonces,
vuelvo un poquito a este tema de ciudadanía, información y derechos. En un Estado el concepto de ciudadanía se vincula con valores, con derechos culturales, y con el reconocimiento del otro ciudadano como un interlocutor legítimo. Y eso tiene que ser independiente de la condición socioeducativa o cultural que tenga. Por lo tanto, es necesario, como les decía, garantizar ese derecho a todo ciudadano para que justamente se cumplan las bases de un Estado de Derecho y de las normas que nos rigen a todos. Eso es básicamente lo que pretende el lenguaje claro. Y siempre estamos tomando un ciudadano, para este tipo de trabajo, un ciudadano hipotético, que es aquel escolarizado, alfabetizado. Porque sí es imprescindible por lo menos tener una alfabetización mínima para poder entender. Si no, ya estaríamos entrando en el tema de lectura fácil. Muy bien, entonces, esto tiene una larga tradición, ya les digo, en la lingüística y en la sociología, en los últimos 50 años por lo menos. Entonces, ¿cuál sería, como yo les decía, el rol del corrector? Bueno, el rol del corrector tiene que ser el de no solo trabajar en esto, sino difundirlo. Eso es una de las cuestiones que yo planteo como importantes. Y vamos a partir de esto. Todo texto debe cumplir dos condiciones: legibilidad y lecturabilidad. La legibilidad todos más o menos sabemos lo que es trabajar un texto que va a ser formal, que va a ser hecho por un actor que representa a una institución, porque no se olviden que los textos públicos no son de una persona determinada, sino que son de un organismo público que representa a la ciudadanía. Entonces, la legibilidad significa que el texto se tiene que planificar y componer de una determinada manera para que la información que vamos recibiendo vaya siendo clara y progresiva. Entonces, la sintaxis de los enunciados tiene que ser muy clara. Tiene que haber precisión en el vocabulario. Sobre todo porque el lenguaje técnico no tiene un vocabulario exactamente igual que el lenguaje común. Por ejemplo, la palabra, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Hay palabras que solamente se utilizan en el lenguaje jurídico. Por ejemplo, cedulón. Cedulón nosotros no lo utilizamos normalmente en nuestra vida común ni dentro de otras profesiones. Eso es, un cedulón, ¿qué es? Es una notificación que hace un juzgado a determinar, o una administración pública, cualquier organismo público, notifica a alguien de algo que debe hacer, que tiene que hacer, como presentarse en determinado momento, hacer determinadas cosas, que son obligatorias. Pero ya el nombre del documento ya es raro, cedulón. Nosotros conocemos cédula, sí, sabemos lo que es una cédula, es un documento, pero normalmente cuando nos llega un cedulón a nuestra casa, lo primero que sentimos es miedo, porque seguramente pasa algo malo. Y lo que viene a continuación, muchas veces, escrito en ese documento, no es fácil de entender. Entonces, sí o sí, vamos a necesitar la intermediación del derecho. Cuando a veces no es imprescindible, pero más allá de no ser imprescindible, nosotros, si tenemos algo destinado a nosotros mismos, evidentemente lo tenemos que entender. Entonces, la sintaxis tiene que ser muy clara y el vocabulario tiene que ser muy preciso. Es más, por ejemplo, yo supe hace poco que en Argentina se le llama cédula de notificación, a lo que acá se conoce como cedulón. Que cédula de notificación es una forma un poco más fácil o un poco más entendible de decirlo, ¿no? Entonces, esto todo tiene, la legibilidad tiene que ver con qué escribo yo, cómo lo escribo. Y la lecturabilidad es otra condición que tiene que ver con la forma del texto. La tipografía, tamaño y tipo de letra, el espaciado entre los párrafos, entre las letras, la longitud de los párrafos. Bueno,
muchas cosas que cuando nosotros agarramos un documento jurídico, muchas veces ya al final de la primera página ya no entendimos nada, porque está todo abigarrado, mezclado. Normalmente los párrafos comienzan con gerundios, a veces hay párrafos que llevan 10 líneas y no hay un solo verbo conjugado, o para encontrar el verbo conjugado está ya al final de todo y no sabemos entre medio qué pasó. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, además de buscar adecuarlo a la legibilidad, tener una lectorabilidad simple, sencilla. ¿Ah? Y además, se tiene en cuenta lo que sería el diseño o el formato. Por ejemplo, tiene que haber un tipo de formato que sea inclusivo. Y también puede ser que haya uno que sea universal. O sea, nosotros, en vez de escribir todo de corrido en párrafos, se pueden poner enumeraciones, se pueden poner lo que se quiere decir en enumeraciones, se pueden hacer tablas también, o sea, se puede modificar el texto y eso no le va a cambiar el contenido. Les puedo asegurar que yo he visto muchos textos donde se aplica esto y se entienden perfectamente, no cambia nunca el espíritu de lo que se dice. Simplemente que lo hace más amigable, más agradable. ¿Ah? Y a veces se pueden combinar más de un sistema semiótico, más de un sistema de signos. Por ejemplo, el tipo, o sea, les decía, usar letras, usar imágenes, usar colores, usar algunos elementos que ayuden a que lo que se lee sea más claro. Bueno, entonces, porque ¿qué pasa con el discurso jurídico? El discurso jurídico tiene unos rasgos muy específicos. Sus objetivos son generar normas, legislar, sentar doctrina y también jurisprudencia. La legislación es todo el paso de creación de las leyes. ¿Ah? Hay todos unos pasos de legislación previos a que la norma salga y se conozca. Pero esa legislación y esa norma muchas veces no llegamos ni a conocerla ni tenemos idea de lo que dice. Y cuando tenemos acceso a leerla, muchas veces es difícil entenderla. Y después, lo que es doctrina es todo lo que se trabaja en cuanto a los conceptos que tienen que ver con el derecho. Y la jurisprudencia son los textos específicos, donde se trabaja en casos específicos y los jueces dictan sus sentencias y demás. O sea que tiene un objetivo muy específico. Porque quien enuncia siempre es legítimo, o sea, no es un sujeto que habla por sí mismo. Es el sujeto que yo les decía hoy, habla por la institución. Tiene que tener una pretensión performativa, o sea, que se use adecuadamente y que cumpla los fines para lo que está hecho, para lo que está dicho. Por supuesto, y esto implica tener mucha precisión conceptual, y esto que viene acá, que parece un poco raro, la prescripción o las prescripciones del ritual. El lenguaje jurídico es un lenguaje que tiene determinados ritos. O sea, los escritos generalmente llevan un formato fijo, por lo menos hasta el momento. Muchos jueces están cambiando esto en distintas partes del mundo. En Uruguay yo no lo he visto, pero hay un ritual. Por ejemplo, un expediente siempre empieza con un título que dice sumario, después puede venir un título que dice autos, después vienen los considerandos, después vienen los resultandos y después recién viene la resolución final. Entonces todo eso, ya ese vocabulario, que es muy específico, es como un ritual, es algo que se repite y se repite. ¿Y por qué se repite? No se repite por nada especialísimo, sino aparentemente, por los conocimientos que yo tengo de esto, es porque hay una tradición y se ha ido repitiendo. Entonces la gente que pasa por los estudios de derecho repite algo que se venía haciendo. Y eso pasa muchísimo, por ejemplo, en el uso del latinismo. Muchas veces se utilizan latinismos que son absolutamente innecesarios.
porque tiene su correlato perfectamente entendible en español. Entonces, pero eso se sigue utilizando. Entonces, es muy difícil, o va a haber que trabajar mucho, para lograr que quienes son los actores del derecho entiendan que ese ritual se puede romper, digamos, en honor al derecho de todos a entender. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar un texto, que esto lo hacemos con cualquier texto, pero en los textos jurídicos es muy importante, por esto que les decía, primero el aspecto pragmático. ¿De qué se trata? ¿Es una ley? ¿Es una sentencia? ¿Es un cedulón? ¿Es un formulario administrativo que tenemos que llenar? Porque puede pasar que nosotros vayamos a hacer un trámite presencial o en línea y nos encontremos con unos formularios que no logramos entender. ¿A quién no le ha pasado eso? Por ejemplo, cuando tenemos que completar las declaraciones juradas de la DGI, nos volvemos locos normalmente, porque hay mucha cosa. ¿Y acá qué es lo que me pide realmente? Entonces, esa pragmática hay que aprender y hay que tratar de que esté presente en los aspectos a considerar. ¿Esto qué es? Esto es administración, esto son tributos que tengo que pagar, esto es un escrito que tengo que presentar es una petición, que eso quede bien claro de qué se trata. Por lo tanto, siempre arriba hay cosas que tienen que estar al inicio, arriba por decirlo de una manera, al inicio tiene que haber elementos pragmáticos tan importantes que sepan qué es lo que viene a continuación, de qué se trata el tema. A esto le vamos a unir, obviamente, los elementos sintácticos, que ya un poco ya les comentaba, los elementos léxicos, que está lleno de fórmulas que no se usan en el lenguaje común, que de pronto en los diccionarios ya aparecen como desusadas. Sin embargo, en el lenguaje administrativo y jurídico permanecen y permanecen y permanecen. Y después los aspectos ortotipográficos también, obviamente, y acá tiene mucho que ver el exceso de uso de mayúsculas, que es terrible, terrible como las personas que trabajan y escriben textos jurídicos o administrativos ponen mayúsculas por todas partes, porque piensan que el usar las mayúsculas le da más importancia al texto. Y nos encontramos de pronto un párrafo con un enunciado entero todo escrito en mayúsculas. Y lo único que hace eso es dificultar la lectura, no ayuda. Y después, como les decía hoy también, los temas de formato. ¿Qué formato va a tener ese documento? No tiene por qué haber un único formato rígido. Y ahí sí se puede y se debe poner el foco en el destinatario. Si es un formulario que va para todos los contribuyentes que tienen que hacer determinados trámites, bueno, yo voy a pensar en qué tipo de contribuyente es. Si yo tengo que presentar una demanda por algo, reclamo algo, bueno, un reclamo tiene que tener claras las formas de que es un reclamo, tiene que estar desde el principio, y para hacerlo y para escribirlo, tiene que ser lo más fácil de leer y de ver. Por eso está lo de la lecturabilidad. La lecturabilidad es muy importante. También, por ejemplo, cuando se utilizan formatos de títulos, pasa que en un escrito judicial muchas veces hay un tipo de letra al principio, después cuando quieren destacar algo, lo ponen más grande, otras cosas se recuadran. Entonces, no hay una unidad, tiene que haber una unidad en el formato. Y lo que se recomienda es que no haya más de 3 o 4 tipos de títulos, no más. No poner un título diferente para cada cosa, no utilizar elementos que no son necesarios como el subrayado. El subrayado es un resabio de la máquina de escribir, todos sabemos, pero eso no debe usarse porque dificulta muchísimo la lectura. Entonces, viendo todas estas cuestiones,
Vamos a pasar a ver un poquito más de cada una de ellas en particular. ¿Ah? Los pragmáticos. Escribir párrafos breves. Esto es fundamental. No hacer esos párrafos enormes, larguísimos, que además tienen apartados, incisos, subordinadas, todo una cuestión que dificulta muchísimo la comprensión. Muchas veces se hace un relato donde se mezclan los hechos que sucedieron, las consecuencias que pueden tener, no se sabe a quién está dirigido, muchas veces pasan esas cosas. Y que tenga un orden lógico y cronológico, o sea, que sea un orden que va de menos a más, siempre de menos a más. Y lo que yo les decía de los apartados y los incisos, a veces no solo son engorrosos porque agregan mucha información, sino que a veces lo que sucede es que se desvían del proceso argumentativo de que se está hablando. Entonces se hacen digresiones. El que escribe se va hacia otro lado y explica cosas que no son centrales. Eso se tiene que evitar. Y otro tema bien importante es la utilización de los conectores discursivos adecuados. Por ejemplo, hay gente que utiliza siempre el mismo conector, siempre a sí mismo. O pone en segundo lugar cuando no hay un primer lugar. Buscamos y el primer lugar no aparece por nada, no aparece, no está. O pone en primer lugar y después nunca aparece el segundo lugar, ni el tercero. O sea, esas cuestiones son cuestiones que tienen que estar bien claras a la hora de leer el texto. Por supuesto que tienen que estar a la hora de redactarlo, pero ahí los correctores es donde nosotros tenemos que poner el foco. En que la información que no sea relevante tiene que salir y no le vamos a cambiar el espíritu de lo que dice. Eso es bastante difícil, se los digo por experiencia, que es bastante difícil lograr que el dueño del texto, digamos, el que lo escribió, entienda eso. Muchas veces pasa eso porque los actores del derecho piensan que si queda algún espacio para alguna otra interpretación, puede ser peligroso. Pero hay formas claras de escribir donde no queden espacios para las dobles interpretaciones y para las ambigüedades. No es necesario explicar y explicar y sobreexplicar. Bueno, vamos a ver los elementos sintácticos, que ya lo estuvimos viendo también. Acá, disculpen porque no pude hacer una diapositiva más corta, pero hay cosas que deben evitarse siempre. Por ejemplo, las construcciones verbales imperativas, ¿qué tienen? Deber más un infinitivo, por ejemplo, haber más de más un infinitivo, tener más que más un infinitivo. Debe haber habido tal cosa, debe haber sucedido tal cosa para que luego pueda suceder tal otra. Todo eso no es necesario. No es necesario. Ahí se puede cambiar, se puede reducir. Hay que tratar de sacar las perífrasis verbales, utilizar las mínimas posibles. Otra de las cosas que es terrible de las leyes y del derecho es usar el futuro con un valor enunciativo o de intencionalidad o de posibilidad. Por ejemplo, ¿podrá autorizar? No, autorizará. Porque no es que podrá autorizar. Si lo puede autorizar es porque lo autoriza. Porque tiene la posibilidad. Entonces no es necesario poner, podrá autorizar. Se pone autorizará. O usar el futuro del subjuntivo en lugar de un presente. El futuro del subjuntivo lo encontramos en todas partes, cuando en realidad es un tiempo verbal que ya está casi en desuso. Usar el fuere, el supiere, el estuviere, no es necesario. En ese caso, sí, es una cuestión de posibilidad, se usa el presente del subjuntivo. Y si no, se usa el presente del indicativo y ya está. Usar los gerundios. Ustedes deben haber visto 1000 veces en distintos tipos de texto el gerundio mal usado. Bueno, en los textos jurídicos es como una norma casi usar los gerundios
en funciones que no le corresponden. Y esto, en mi modesta opinión, es justamente por reiterar un formato de discurso que en realidad no tiene relevancia en sí mismo. Entonces, por ejemplo, usar los gerundios de posterioridad o con función de pretérito, por ejemplo, es decir, concluyendo, produciendo, teniendo, siendo, no, concluyó tal cosa, produjo o produce tal cosa, tiene y siendo. Muchas veces se utiliza el gerundio con valor de subordinada adjetiva, y eso confunde muchísimo, porque no nos olvidemos que el gerundio es un tiempo, es un modo, una forma del verbo no personal, no conjugada, por lo tanto, no tiene un valor semántico en sí misma. O sea, podemos usar los gerundios, sí, ella salió y fue caminando hasta la esquina, ahí sí. También podemos decir salió y caminó hasta la esquina, pero son pocas las ocasiones en que podemos usar el gerundio así como se usan en los textos de derecho. Ahora después vamos a ver unos ejemplos y ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que son terribles y que son totalmente innecesarias. Después, con construcciones como dar aviso, dar curso, el debido trámite, previamente con anterioridad, eso se ve muchísimo. Si es previamente, va a ser con anterioridad. No es necesario decir las dos cosas. ¿Por qué decir el debido trámite? El trámite. ¿Por qué va a dar curso a algo? Cursa algo, indica algo. O sea, se le llama en general dar curso cuando algún documento tiene que seguir hacia otro lado, seguir en su proceso. Entonces, se le dará curso, le va a dar curso. No. Continúa y pasa, por ejemplo, y nada más. Después usa locuciones prepositivas, lleno de locuciones prepositivas en el lenguaje jurídico. Por ejemplo, decir, en tenor de, al amparo de, a instancias de, todo eso se puede eliminar. Cuando nosotros nos encontramos con el texto, vemos que son totalmente innecesarios. Y muchas veces todo esto lleva a que la sintaxis sea tan complicada y tan imitar bien ni los eventos, ni los hechos, ni lo que se pretende decir. Muchas veces, además, todas estas cuestiones que vengo comentándoles, generan una confusión muy grande o una gran dificultad de llegar a la gente, a quién es realmente qué es lo que se está predicando y cuál es el agente que está predicando sobre algo. Entonces, como el consejo más sencillo es, sigamos el orden sintáctico lógico de la oración en español, de la oración simple en español. Sujeto más verbo más predicado, o sintagma nominal más sintagma verbal, como le quieran decir, podemos usar cualquiera de las dos formas de decirlo. Y si es necesario, se pueden hacer oraciones más complejas, pero siempre es preferible usar oraciones simples, usar puntos, usar enunciados cortos. ¿Ah? O sea, no nos olvidemos que enunciado y oración no son exactamente lo mismo. El enunciado es una mínima unidad de comunicación y la oración es la mínima unidad de la sintaxis. Entonces, muchas veces se entrevera eso y se confunde. Se confunde lo que es enunciar algo, informar, con la forma adecuada de hacerlo en español. Que el español tiene una forma muy clara. Otra cosa que en los textos jurídicos, a diferencia de otro tipo de textos, donde es conveniente elidir los sujetos cuando estamos narrando, en los textos jurídicos no importa repetir el sujeto, porque eso ayuda a que sea más claro. Yo puedo decir, el juez indicó tal cosa. No voy a después decir, él hizo tal cosa. No, el juez indicó tal cosa, tal otra y tal otra. Y si tengo que volver a hablar del juez, voy a volver a poner el juez. No voy a usar, ni voy a omitir el sujeto en lo posible, ni voy a usar el pronombre. En general, es mejor repetirlo para que sea
para que mantenga esa cosa ritual y formularia que tiene el texto jurídico. Bueno, y después los elementos léxicos. Buscar una terminología precisa, pero clara. Por ejemplo, no es necesario decir, dos personas cohabitan bajo el mismo techo. ¿Qué necesidad hay de decir de cohabitan? Decimos, dos personas viven en la misma casa. Que eso lo entiende todo el mundo y significa exactamente lo mismo. Tampoco decir, ejerce coerción. No, presiona a alguien. Lo obliga a algo. ¿Verdad? Hay cosas que no son necesarias y no le quitan significado. Insisto sobre eso porque el significado de las palabras puede ser amplio y polisémico, pero dentro de un contexto, cuanto más precisas sean las palabras que nosotros utilizamos, va a ser mejor y va a tener un solo significado dentro de ese contexto. ¿Ah? O sea, va a tener un significado y un solo sentido. Va a significar una sola cosa en ese contexto. Si lo escribimos con claridad, no va a haber imprecisiones. Por lo tanto, obviamente que hay que evitar toda clase de términos polisémicos, ¿verdad? Aunque si nosotros ponemos en un texto jurídico que debe depositar el dinero en el banco tal, ahí no hay polisemia del término banco, porque ahí no es que lo va a depositar en el Banco de la Plaza, ya sabemos que lo va a depositar en una institución bancaria. O sea, que también a veces no es necesario explicar, no voy a poner, debe depositar el dinero en el banco, y entre paréntesis agregar, la institución bancaria que le corresponde por resolución del juez. Todo eso es innecesario. Va a depositar el dinero, debe depositar el dinero en tal banco. Con eso alcanza. Y bueno, obviamente evitar los términos arcaicos, los tecnicismos, los latinismos, todo eso que, primero, en un país como Uruguay que no se enseña latín, y no se enseñó prácticamente nunca, desde que se comenzó con la alfabetización de Varela, no se deberían usar nunca los latinismos. Salvo aquellos que son imprescindibles. Si un latinismo es imprescindible porque no tiene correlato en español, o un tecnicismo es imprescindible porque no hay otra palabra que lo sustituya, ahí sí es obligatorio dentro del texto explicar lo que significa. A diferencia de lo que decíamos de hacer el texto corto, bueno, acá el texto tiene que ser corto, pero tiene que explicarse aquellos términos que el lector no tiene posibilidades de conocer, salvo que sea alguien que está dentro de la misma profesión. Pero para el resto de la gente, los tecnicismos, si son imprescindibles, hay que explicarlos, y si los latinismos no tienen correlato, hay que explicar lo que significa. Bueno, con lo de los criterios ortotipográficos también. Siempre usar las mayúsculas sí, solo sí, de acuerdo a las normas. No utilizar, cuando hay siglas o acrónimos, hay que escribirlos siempre de la misma manera en todo el texto. Que eso, cuando nos encontramos con un texto jurídico, vamos a encontrar 1000 maneras diferentes de escribirla, que la misma persona no las escribe siempre igual. No abusar de ninguno de los elementos como negritas, cursivas y comillas, usarlas solo cuando estoy reproduciendo un texto ajeno. Solamente. Incluso también se recomienda que cuando la cita es larga, utilicemos el criterio que se utiliza, de acuerdo con las normas APA, que un texto de menos de 40 palabras va entre comillas. Si es una cita más larga, darle un formato de cita, para que el lector vea que ese texto es diferente. No lo dijo la misma persona. Hacerle el sangrado que corresponde, el interlineado que corresponde, el tamaño de letra que corresponde. O sea, hacerlo de acuerdo con normas que son generalizadas para que no quede algo que podríamos llamar un cambalache. Porque a veces nos encontramos con un texto entre comillas y en cursiva. Con un texto
en negritas y cursiva. Negrita y cursiva junto se ve muchísimo y es una cosa espantosa para la vista y para entender. Y bueno, y siempre tener cuidado con el tipo y el tamaño de letra, ¿no? O sea, utilizar tipos de letras que no sean muy complejas ni abigarradas, tienen que ser tipos de letras de fácil lectura, ¿no? Todas las Calibri, las Arial, bueno, todas esas. Y tener cuidado con la categoría de títulos, que no tengamos un título de menor jerarquía antes de otro de mayor jerarquía. Todo esto es parte de lo que hace a la corrección. Bueno. Y bueno, lo de formato ya lo dije. Ay, perdón que acá me quedó y arábigos todo junto. Discúlpenme. Las categorías de títulos. Los párrafos, siempre usar la separación de párrafos. Nunca escribir los párrafos uno a continuación del otro sin un espaciado especial. Siempre tienen que tener espaciado. Por más que yo use justificado o no use justificado, siempre los párrafos tienen que estar separados. Tratar de explicar cuando yo tengo que decir, hacer una enumeración, ¿qué se hace habitualmente? El que escribe en texto jurídico pone, es importante que, dos puntos, punto y coma, ¿qué tal otra cosa? ¿Qué tal otra cosa? Todo un párrafo larguísimo con oraciones subordinadas separadas por puntos y comas. Es mucho más sencillo para leerlo y entenderlo hacer una enumeración en lista, hacia abajo. Y revisar el uso de los números romanos y arábigos, porque también pasa que no hay un cuidado especial de que los números romanos se utilicen, por ejemplo, para los capítulos o para los 4 o 5 ítems que se vayan a trabajar, y los arábigos para las listas. A veces están entreverados, muchas veces están entreverados. ¿Ah? Entonces, y lo de hacer cuadros y tablas, aunque parezca un poco raro, es muy, muy importante. Sobre todo en lo que sea tipo notificaciones. Poner, hacer un cuadro que diga destinatario, o primero, por ejemplo, la institución que lo hace, lugar y fecha, destinatario, asunto, plazos, todo eso, ponerlo como en un cuadro, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil de leer de esa manera. Y mucho más fácil de entender, obviamente. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, quiero preguntar si hay alguien que quiera saber algo o que tenga alguna duda o algo. Sí, por el momento en el chat no han escrito ninguna pregunta. No sé si alguien quiere levantar la mano en este momento y hacer alguna pregunta directamente. Está todo bastante claro como lo has expuesto, Margarita. Bueno, entonces vamos a pasar a los ejemplos, que acá es donde vamos a encontrar todo esto que yo les venía diciendo. Yo tomé estos textos de casos reales, o sea, lo que por supuesto que le saqué, todo lo que pudiera tener vinculación con alguien, con personas reales, y les puse que falta texto adelante, porque en realidad falta texto, pero en realidad son párrafos sacados de textos jurídicos escritos en Uruguay. Entonces vamos a ver este, por ejemplo. Dice, a fin de justificar la procedencia de la mentada causal, argumentó que la ley refiere a concurrencia de causas obstativas de la responsabilidad penal, sin distinción alguna, pues tiene una vocación abarcativa amplia, dirigida a incluir todas las hipótesis que obsten al reproche penal. Ausencia de acción, causas de justificación, causas de inculpabilidad, y entre paréntesis agrega inimputabilidad y excusas absolutorias. Primera cosa que ustedes ven, vamos a terminar, ¿no? Dice, con la particularidad de que aparezcan nuevos hechos o medios de prueba que acrediten el acaecimiento de la hipótesis prevista en la ley. Esto, pregunto, y acá sí contéstenme, ¿alguien entiende lo que dice?
esto se podría haber dicho de una manera mucho más sencilla, mucho más corta, y además, fíjense que tenemos un paréntesis adentro de otro paréntesis. Y las comas, bueno. Fíjense que empieza con a fin de justificar la procedencia de la mentada causal. Eso se podría decir mucho más fácil diciendo la procedencia de esta, para conocer la procedencia de esta causal, argumentó que la ley dice tal y tal cosa. En vez de poner todo esto, dice, la ley dice tal y tal cosa. Y si esa tal y tal cosa son difíciles de entender, se explica. Pero no es necesario, por ejemplo, eso que yo les decía de usar a fin de, en tanto que, en tanto cuanto, bueno, todas esas cosas, estos ejemplos son para, tendríamos que hacer un taller para poder desentrañar esto, ¿no? Y ver cómo este párrafo que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, podría quedar en 3. Podría quedar en 3, porque en realidad está diciendo, por lo que yo leí el resto del documento, que acá esta persona sería inimputable. Algo así, ¿no? Es eso más o menos lo que puedo deducir yo habiendo leído el resto del texto. Pero con todo lo que dice ahí, no se entiende absolutamente nada. ¿Qué necesidad hay de decir todo eso? ¿Por qué voy a decir el acaecimiento de la hipótesis prevista por la ley? No. ¿Aparecen nuevos hechos de medio prueba que acrediten? Bueno, sí. Hay que confirmar si se cumple lo previsto por la ley. Ya está. Por ejemplo, yo no hice el desglose caso por caso, pero esto da para llevar un buen rato que, bueno, capaz que en otro momento lo podemos hacer. Este es uno de los ejemplos. Ahora tengo otro, que no es menos extraño que este. Dice, así en la sentencia, obviamente que saqué los datos, se afirmó. Estima la Corte que la determinación del quantum de la reparación del daño moral es una tarea eminentemente discrecional y por tanto no susceptible de generar un error de derecho revisable en el grado casatorio, salvo absurdo o arbitrariedad manifiesta en el acertamento por lo ínfimo y desmesurado del monto fijado. Fíjense que acá está hablando de, primero, lo de casatorio es porque no es en primera instancia, hay un tribunal superior. Tenemos una abogada entre el público que puede corregirme si es necesario. Por lo menos sé que hay uno. Entonces, estima la Corte que la determinación del quantum de la... ¿Por qué no dice que la Corte estima que la determinación de la cantidad? ¿Por qué del quantum? ¿Qué necesidad hay? ¿No? Y después, cuando pone esta frase en italiano, accertamento, manifiesta, salvo absurdo o arbitrariedad manifiesta en el accertamento por lo ínfimo desmesurado. O sea, acá no se entiende si es mucho, si es poco, si es ínfimo o si es desmesurado, qué es lo que quiso hacer, ¿no? O sea, acá parece que la Corte dijo algo que solamente lo podrán entender los abogados. Obviamente que cuando nosotros estamos frente a un texto como estos, no lo vamos a cambiar a nuestro piacere, o a nuestro placer, o a nuestro antojo. Vamos a hablar con quien lo escribió y le vamos a decir, mire, esto, ¿significa esto? Nos dirá sí o no. Bueno, si nos dice sí, ¿qué le parece si lo escribimos así? Y si nos dice no, le vamos a decir, bueno, explíqueme a mí qué significa. Si él me lo explica, yo voy a tratar de ponerlo con la mayor claridad posible de acuerdo con lo que él me dijo. Porque esto, que una sentencia siempre está destinada a un ciudadano, o a unos ciudadanos, a alguna persona física, una persona jurídica, a alguien. Entonces tiene que ser dicha de una manera que se entienda. Entonces, no, ojo que no es el rol del corrector borrar y escribir todo de nuevo a su gusto, no. Pero sí,
y hay una cosa muy importante que me gustaría destacar, es que el corrector sabe algo que el abogado no sabe, o que el gerente de la empresa o de la institución no conoce, que es el lenguaje, y cómo es la mejor manera de utilizarlo. Entonces, ese saber nuestro es muy importante. Y a la hora de trabajar en estos textos, tiene que quedar claro eso, siempre, desde el principio. O sea, eso, por suerte, les comentaba que en Argentina se está trabajando mucho, y hay lingüistas que están trabajando con la corte, y hay docentes de lengua que trabajan con los juzgados, y están ayudando a esto. Y están ayudando mucho a que aquellas personas que trabajan con la ley entiendan que ellos tienen un conocimiento específico de una materia, como el médico tiene conocimientos específicos, como cualquier profesional tiene conocimientos específicos, pero esos conocimientos específicos, si están destinados a las personas, no pueden escribirse solo para que los entiendan ellos. Eso es parte de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, a que cualquier comunicación que sea dirigida a nosotros sea clara. Entonces, porque ahí se puede dar un problema de competencias, ¿no? Porque puede decirnos un letrado que no somos competentes nosotros para decir que esto está mal. Sí, somos competentes para decir que esto está mal. Porque acá hay cosas escritas innecesarias y de una manera que muchas veces pasa incluso, que entre ellos mismos no se logran entender. Entonces, nosotros ahí como correctores tenemos un rol muy importante, que es decir, bueno, yo le voy a decir acá, si esto gramaticalmente es correcto o es agramatical, o no cumple con las normas mínimas de nuestra lengua. Eso sí es nuestra función. Es difícil y va a llevar un largo tiempo lograr ese, no digo hermanamiento porque no se puede llegar a tanto, pero sí un acuerdo donde todos los textos públicos que están accesibles al público, tanto sea general como en los casos específicos, no necesitemos intermediarios para entenderlos. Bueno, acá tengo varios, pero acá les voy a contar, les puse estos tres porque cualquiera de los tres me parecieron bastante ilustrativos. En lo medular, fíjense que en lo medular, se utiliza lo medular, ¿no? En el otro también hablaba algo de lo medular. Esperen un poquito, a ver, la procedencia, no, mentada causal. ¿Para qué necesidad de decir de mentada causal, no? Pero bueno. En lo medular expresó que si el tribunal entendía que el procedimiento previsto en la ley, en el decreto ley tanto, no era adecuado para preservar el valor de la renta indemnizatoria, pudo y debió fijar otro mecanismo. Bueno, no les hablo de las comas, ¿no? Se deben haber dado cuenta que las comas son un horror. Para ello, estaba facultado por el principio iurat nubit curia. ¿Podríamos haberlo puesto en español? Sí, seguramente sí. Mediante el cual podría corregir la depreciación de la moneda elegida y así resarcir a las víctimas de manera justa. Entonces, esto también se podría decir de manera más sencilla, muchísimo más sencilla. Pudo y debió fijar. Si pudo y debió, no se puede, no es necesario poner pudo y debió. Si dice que no era adecuada para preservar el valor de la renta indemnizatoria, en vez de poner indemnizatoria, se puede poner del dinero, de lo que se debería pagar, de la renta. Bueno, sí, una renta no es lo mismo que un dinero todo junto, pero debió fijar otro mecanismo. Pero pudo y debió, a veces se utilizan dos verbos como para querer enfatizar. Pudo y debió. No, debió. Porque sí pudo, pero no debía, no lo podía hacer.
y si debía hacerlo, bueno, o sea, no son necesarios los dos. Entonces, para ello estaba facultado por el principio en latín, acá, que está, nosotros vamos al diccionario y lo encontramos, perfecto, vamos a un diccionario de latinismos y lo encontramos, pero no es necesario. Mediante el cual, y así resarcir a las víctimas de manera justa. Sí, o sea, el final estaría ahí, bueno, pero esto también se podría achicar bastante, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de texto. Ah, bueno, acá. Dice, por sentencia definitiva de segunda instancia, número tal, dictada por el tribunal tal, de apelaciones en lo civil de tal turno, se falló. Revócase, fíjense que ahí el imperativo con el pronombre puesto de manera enclítica, en vez de decir se revoca, ¿no? Dice revócase. Esto es totalmente arcaico. La recurrida. Podría decir se revoca el recurso u otra cosa. Declárase, otra vez, declárase en lugar de se declara, la falta de legitimación activa, y acá estaba puesto en el texto así, yo no le cambié los nombres, pero fíjense que si estos son abreviaturas de nombres, le están faltando cosas acá. Le faltan los puntos, le faltan los espacios, ¿no? Y así como la falta de legitimación pasiva de todas las personas demandadas, en su mérito, otra vez, desestímase la demanda sin especial condenación en la instancia. O sea, la instancia es un término bien jurídico porque están los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, bueno, después creo que viene la casación, la Suprema Corte, yo no sé exactamente los pasos, lo estoy aclarando porque estas cosas las estoy aprendiendo todavía, los detalles de las instancias, pero esto se habla con el responsable del texto y se le dice, bueno, mire, ¿a qué se está refiriendo usted acá con esto? Y evidentemente que estos imperativos, que en realidad le ponen valor de imperativo, lo ponen con el pronombre enclítico para darle un valor imperativo, en realidad. Porque sería, se revoca tal cosa, se desestima tal cosa. Entonces, ese uso es un uso arcaico que no se utiliza, que no es, y además es muy difícil de entender. Bueno, ahora estos son ejemplos de otros textos que son los decretos, algunos decretos judiciales. Y estos dos los tomé de un expediente que la persona me autorizó a que lo hiciera, pero igual le saqué los nombres, ¿no? El primero, que es muy cortito, esta persona, cuando le llegó esto, le llegó porque ella entró a la página del Poder Judicial, y cuando vio esto, me llamó y me preguntó, ¿qué es lo que dice? Fíjense qué cortito es y que no dice nada. Montevideo, del informe que antecede vista a la actora y estese a su impulso. La persona destinada a esto es una persona alfabetizada, con educación terciaria, y no entendió qué decía acá. El juez puso esto, la fecha del informe que antecede vista a la actora. La actora, podemos saber quién es o no, pero siempre hay un actor y un demandado, ¿ah? O sea, hay dos partes. Pero se podría ver informe dese vista a la señora fulana de tal del informe que antecede, por ejemplo. Y el estese a su impulso, ¿qué quiere decir? Bueno, nos quedamos quietos hasta que el actor haga algo. Pero ella me decía, ¿qué quiere decir estese a su impulso? Bueno, que si vos no haces nada, esto va a quedar ahí, le dije yo. Pero en realidad, no se entiende. Porque la persona puede saber la actora, pero puede no saber cuál es el actor.
porque el concepto de actor y actora es muy amplio para todos nosotros. Más allá de que acá tenga un valor específico, pero era más fácil poner el nombre y ya está. Y se podría decir, el expediente queda a la espera de que presente un nuevo escrito o algo así, o lo que fuera. Pero se puede decir lo mismo de una manera que se entienda. Y fíjense que es re cortito esto. Después, también otra vez, el dispónese, en vez de se dispone, podría decir se dispone, o se podría decir, sí, se dispone. Una pensión alimentaria provisional a favor de XXX a cargo del demandado. Acá podría decir, se dispone que fulano de tal dé una pensión a la persona, o sea, podrían estar las dos personas acá. Se dispone que fulano le preste una pensión o le dé una pensión a Perengano. En el 18%. ¿Por qué en el 18% y no es del 18%? Esto es otra cosa que se ve siempre, el mal uso de las preposiciones. Hay un uso de las preposiciones increíble. ¿Por qué en el 18% y no del 18%? Ahí tendría que ir de, no en. De los ingresos, y ahí explica. Que por todo concepto perciba, oficiándose para su retención y pago a la actora, otra vez la actora, en calidad de administradora. ¿Ah? Entonces, líbrese el oficio solicitado. Fíjense que seguimos con el dispónese, líbrese, y para cerrarla, dice, de la demanda, traslado y autos. Ah, mira, le van a dar un auto, ¿qué es lo que pasa acá? Porque se podría haber dicho, ahí, a los expedientes le llaman, dice, en vez de decir en el expediente tal, se dice en autos caratulado tal con tal, ¿no? Eso es lo que dicen habitualmente, pero se podría decir expediente en vez de autos. Expediente número tal o el expediente de fulano contra mengano. ¿Ah? ¿Por qué? De todas maneras acá, de la demanda, traslado y autos, yo sinceramente no lo entiendo. Yo le tengo que ir a preguntar qué quiso decir. Porque traslado sí, ¿qué quiere decir? ¿Que lo traslado a dónde lo traslado? Le tengo que dar a trasladar, jurídicamente es dar a conocer algo al otro, ¿no? Pero no tengo por qué saber. La persona destinataria de esto no tiene por qué saber que traslado es eso, porque trasladar es trasladarse. Traslado, bueno, le llaman traslado a que algo se le muestre o se le informe, se le notifique a alguien. Y autos, en este caso, yo supongo que tiene que decir que quede en el expediente, pero sinceramente no lo sé. Yo acá tengo que preguntarle al que lo escribió. Sí o sí, porque no lo entiendo. No sé si, más allá del caso de alguien que sepa derecho, el resto de las personas, por muy alfabetizados que seamos, no lo va a entender. Entonces, estas son las peculiaridades que tiene el lenguaje jurídico, pero esas peculiaridades se alimentan y se retroalimentan constantemente. Ese es el problema, que esto no ha ido acompasando el tema de los textos jurídicos y también administrativos con los cambios del mundo y con los cambios, el derecho a la información, porque hoy por hoy todos tenemos derecho a acceder a la información, y más si esa información está dirigida a nosotros. Entonces, estos fueron algunos ejemplos como para que ustedes vieran por dónde puede o debe venir la corrección de textos jurídicos. Y bueno, la tarea que nos queda por delante es tratar de que esto se divulgue y se difunda. Hay una universidad privada que tiene un convenio con el Parlamento y incluso hay algo en lo que AUCE está tratando de acercar, que es
una propuesta que hicieron de que AUCE integrara como una red de lenguaje claro que hay a partir de esa universidad. Eso lo hemos visto y estamos a la espera de tomar una resolución para ver si cabe que nosotros podamos incidir si entramos en una red de lenguaje claro. De todas maneras, yo creo que lo más importante acá es ir a los actores públicos. Quienes dictan las normas, el Parlamento, y todas las instituciones públicas que dictan decretos, resoluciones, porque en todas las instituciones de distintos niveles públicos se dictan resoluciones y decretos y comunicados. Y hay una cosa también muy importante, y es que se habla de lenguaje inclusivo, siempre pensando en el lenguaje no sexista, pero el lenguaje claro es el lenguaje más inclusivo de todos. O sea, porque incluye a todos los ciudadanos. Más allá de que después muchas veces sea necesario pasar una lectura fácil para aquellos ciudadanos que no tienen los conocimientos de alfabetización necesarios como para entenderlo. Eso es otra instancia y es otro camino, digamos. Son como dos caminos paralelos, ¿verdad? Pero que de alguna manera con el lenguaje ciudadano se trató de hacer eso, de llegar a la gente, que la gente entendiera que tenía determinados derechos que podía ejercerlos. Básicamente fue más sobre los derechos que sobre las obligaciones. Pero lo que pasa es que en el Estado de Derecho no tenemos solo derechos, tenemos obligaciones también. Entonces, el desconocimiento nos puede llevar a cometer errores, infracciones que nosotros no debemos, o sea, tenemos responsabilidad, porque hay igualdad, pero no hay equidad en la información. También hay otro tema paralelo a este, que es el lenguaje del periodístico judicial. Muchas veces los periodistas que trabajan en los ámbitos de la justicia utilizan y reproducen este formato de lenguaje. Entonces, comunican algo a través de los medios de comunicación, pero no siempre están comunicando. Porque hay como un vicio, por decirlo de alguna manera, que cuando trabajás en determinado ámbito, empezás a adquirir esa jerga. Y hay algunos trabajos importantes sobre el lenguaje jurídico y el periodismo también, que es bien interesante. Margarita, justamente sí, bueno, con respecto a esto, Roberto Meni dice que es difícil hacerle entender al autor, en particular el profesional del derecho, que él puede saber mucho de su disciplina, pero ello no implica que sepa comunicarlo. Y esto se extiende a todas las exactamente, Roberto, estoy 100% de acuerdo contigo y ya me he roto la cabeza más de una vez. Sí, es muy difícil, porque justamente lo que tiene el profesional del derecho, como tiene el médico, como tiene, no sé, el arquitecto, es conocimiento de una disciplina específica. Pero su disciplina no es el lenguaje. El lenguaje es su herramienta. Y esa herramienta es difícil, pero yo creo que es como una especie de cruzada, que en muchos lugares se está haciendo y se está logrando que, sobre todo los profesionales jóvenes del derecho, estén tomando en cuenta esto. Miren, les comento una cosa que es una anécdota, pero hace poco estaba en una reunión donde había un abogado español y estábamos conversando, estábamos acá en Montevideo, y él me dijo, sí, claro, en España se habla mucho y se trabaja mucho con el lenguaje claro. Es más, hay manuales a esta altura, hay manuales de lenguaje claro jurídico en España. Si ustedes empiezan a buscar, hay manuales. Y hay manuales para la administración. Para la administración, por ejemplo, el gobierno de Madrid tiene manuales para la administración pública. Hay muchas cosas en muchos lugares. En Uruguay todavía no tenemos documentación en este sentido, pero es muy difícil, sí. Y bueno, y ni que hablar a los abogados, por supuesto, y a los escribanos también. O sea, todos los profesionales que trabajan en el derecho piensan que si no se mantiene el ritual de determinada forma de escritura,
no es válido. Y eso es lo más difícil, ¿sí? Roberto, es así como vos lo decís totalmente. Bueno. Al respecto, Martina también añade que el tema es que desde la enseñanza del derecho, como la medicina, etcétera, Exactamente. el cambio debería estar en la base, en los textos académicos, el lenguaje de la academia. Exactamente. Y Ana Laura Exactamente. también aporta que sería necesario capaz un curso de lenguaje claro en la formación de los profesionales, sea cual sea la profesión. Exactamente. Capaz, Sí, para eso tomar son de las cosas que conciencia. se plantean, sí, esas cosas se plantean. Y yo vi, haciendo la diplomatura, muchos abogados que entendieron, porque lo hicieron muchos abogados, entendieron que podían cambiar eso y que no cambiaba nada y se sentían contentos y sorprendidos cuando veían que podían escribir de otra manera para decir lo mismo. O sea, pero eso justamente tiene que partir desde la enseñanza de la disciplina. Porque lo que se hace es repetir formatos y repetir formatos y repetir formatos y nada más. Y no se pone, el foco tiene que estar en el destinatario de cualquier texto. De cualquier texto el foco tiene que estar en el destinatario. Esa es la razón de cualquier escritura, que se hace para alguien. Clarísimo. Y a veces, miren, perdón. una cosa... Sí, decime, perdón. Verónica está levantando la mano. Bueno. Dale, Vero. Sí, no, yo creo que es un poco lo que dijeron todos, que hay como distintos niveles, ¿no? Del lenguaje difícil y distintos niveles de facilitar el lenguaje. La jerga de los abogados, las resoluciones jurídicas son de abogado a abogado. En realidad, si la persona no tiene un abogado que le explique, no lo entiende. Los médicos te hacen un informe y después cuando uno lo recibe, si no tiene algunos elementos, tiene que consultar a un amigo, un pariente que sea médico para entender. Y si no, pedirle al médico que afloje, que clarifique, y le cuesta bastante. Algunos médicos no, pero la mayoría. Yo creo que en todos lados pasa lo mismo. Ahora, lo que no sé, porque este país siempre va bastante lento para todo, ¿no? Pero creo que lo que puede hacer el corrector, o lo que podemos, es tratar en la parte de divulgación, sobre todo. Después, Sí, claro. la parte de enseñanza académica, que es mucho más difícil, andar a decirle Sí, que claro. cambien el lenguaje con los latinismos y todo, a los que enseñan, son profesores de 70, no sé cuántos años, no voy a decir mucho, pues yo también tengo, pero gente grande que se acostumbró de una manera que no la vas a cambiar así nomás. Pero puede ser que con el tiempo, gente joven pueda ir a su vez cambiando, pero creo que son 2 o 3 caminos distintos, lo que puede hacer, lo que podemos hacer nosotros como personas y como correctores, o como receptores de determinadas sentencias o cosas que nos manda a decir un organismo público. A mí me pasó con algo de la DGI, que tú decís, bueno, ¿de cuándo es? ¿Cómo es? No se entiende, y son resoluciones que les parecen lo más sencillas. ¿Y qué haces? Tenés que llamar a un contador, preguntarle, y es como que, aunque no lo hagan a propósito, pasa. Es decir, siempre está el especialista, entre comillas, que es el que puede hacer todo. Me parece perfecto, y yo creo que en Argentina está un poco más avanzado, por lo menos en el Parlamento hay una comisión de lenguaje claro, por lo que yo sabía con las chicas de Pleca, y bueno, ir de a poco, ¿no? No podemos pretender cambiar todo, o sea, todo lo académico, sobre todo lo de la facultad, meternos en... No, eso no, eso es muy difícil. Ahí será el último lugar, o capaz que debe ser el primero con la gente joven, pero en el Parlamento, en los organismos públicos, decir, bueno, esto para que lo entienda, una persona de sentido común, medio, ¿no? Y aunque no sea medio, que tenga sentido común total, puede entender, hay que poner otras palabras, porque el énfasis de ese imperativo, esas cosas son del siglo, no sé qué siglo serán, ¿no? Esto nomás. Gracias, Verónica. Sí, yo creo que lo que dice Verónica es totalmente así, ¿no? Nosotros creo que una de las tareas, que bueno, Ausi la puede tomar como propia o no, pero por lo menos yo creo que es importante, es ir acercando
a los actores, por ejemplo, al Poder Legislativo, a los gobiernos departamentales, a muchos lugares, decir, bueno, miren que existe este otro camino. ¿Ustedes quieren usar un lenguaje inclusivo? Bueno, esto es lenguaje inclusivo, tan inclusivo como poner él y la, o mucho más, en realidad mucho más, ¿no? Pero bueno, no la inclusión por cambiar para que el lenguaje no sea sexista, no, el lenguaje tiene que ser comprensible, eso es lo primero. Ahora, evidentemente que los pasos van a ser muy lentos, no sé si Uruguay llegará a la par de otros países, capaz que sí, capaz que no, pero a mí particularmente me interesa mucho, y les puedo comentar así, estamos en el 2022, a mí me empezó a interesar esto en el 2002, cuando comenzó la crisis y hubo problemas, tuvimos muchos de nuestros problemas judiciales por documentos o cosas que habíamos firmado sin haber tenido absolutamente claro lo que querían decir. ¿Ah? Yo lo viví, lo experimenté, y ahí empecé a agarrar las cuestiones de derecho y a leerlas y a tratar de encontrar y de entender. Después vino todo el otro camino de poder hacer todo esto, ¿no? Mucho después. Pero yo lo siento personalmente casi como un compromiso, pero es personal, ojo, no tiene nada que ver, no tienen por qué hacerlo los demás. Pero me gustaría decir una cosa a propósito de que está Martina, que es traductora. Los traductores también se encuentran muchas veces con estos problemas. Muchas veces. Tal vez para traducir al inglés, que está el plain language desde hace muchísimos años, les pueda resultar más fácil de traducir del español al inglés, no lo sé. Pero para pasar al español, se van a encontrar con todas estas cosas. Porque, de hecho, en los documentos formales que ellos tienen que traducir, están también como encorsetados con el lenguaje este. Los traductores también están dentro de esto. No sé si Martina o algún otro traductor que haya puede decir si es o no así. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. No, sí, es tal cual. Yo, o sea, en toda la exposición me venía ese recuerdo, el recuerdo de tratar de entender, estando en facultad, primero para poder, o sea, entenderlo uno, entender qué está queriendo decir para poder, por ejemplo, o sea, sobre todo esto es, ¿no?, del sistema jurídico uruguayo, poder traducirlo al inglés, a mí me resulta muy difícil. Y también lo que pasa a veces es que al traducir del inglés al español, yo lo voy a traducir de una forma clara, o sea, no lo voy a traducir a esto. Claro, claro. Y bueno, ahí como que o sea, ahí como que hay algo a favor. Pero no, también por eso decía lo de la academia, lo de la facultad, o sea, porque nosotros nos encontramos con eso todo el tiempo. Pienso en solo una palabra sencilla, o sea, la palabra foja. Sí, o sea, nosotros nos enseñan que cuando describimos, o sea, la traducción pública hace una descripción del documento que tiene adelante al principio. Entonces dice, documento que consta de 10 hojas. Y esa palabra no se usa. O sea, no se usa, claro. Decís, te cuenta, tiene tantas hojas o tantas páginas. Tantas páginas, porque claro. Porque en realidad la foja es vuelta también. La misma foja tiene dos. Sí, no, pero pero una, o sea, nosotros la foja la contamos por carilla, la foja es una carilla. Está, la cuenta por una carilla, perfecto. Claro. Entonces, vos decís tantas páginas, tenés que decir tantas páginas. La definición de la RAE dice que es una hoja de papel, pero eso es para Perú y para México, dice. O sea, no se tiene por qué entender, pero digo, así como hay eso, está tapado de otras cosas, sí. Sí. En realidad, digo, es un tema enorme, y bueno, yo creo que nosotros primero, en los trabajos que hagamos, tratar de cambiar eso, ¿no? Y después está toda la tarea de divulgación, sí, que en este momento yo creo que es como la más importante, me parece. No sé cómo nos irá, pero sí. Bueno, yo qué sé, usar, por ejemplo, los verbos copulativos sin atributo, en vez de poner un atributo, ponerle
un adverbio, eso se ve muchísimo. En vez de decir, yo qué sé, los verbos copulativos tienen que llevar un atributo, si no, no cumplen su función, salvo que vos lo uses el verbo ser como el ser, como algo esencial, pero si no tiene que ser, es tal cosa, ¿no? Y muchas veces se dice, en vez de decir es, se dice es como o es cuando. Digo, yo me he encontrado con ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y ahí se complica un poco, pero es un campo bien interesante. En realidad, yo por acá, digo, si no hay más, no sé si hay más preguntas o no, yo, ahora no estoy, yo puse 2 o 3 conclusiones que me parecen importantes justamente respecto a esto, y no sé, acá, ¿no? Son 2 o 3 cosas que ustedes las pueden complementar o pueden discrepar incluso con lo que yo creo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué es esto? Dar a conocer, ay, miren, ¿ve? Acá ya tengo errores, preciso un corrector. Dar a conocer a las puse. Instituciones o autores que producen textos jurídicos y administrativos, la importancia del lenguaje claro para llegar al destinatario con eficacia, efectividad y adecuación. Con esas 3, que sea eficaz, que sea efectivo y que sea adecuado a quien corresponde, ¿no? Buscar conciliar la escritura normativa, judicial o administrativa con el mandato social que se refleja en nuevas formas de decir y de escribir para democratizar la información. Y actualizarse, eso para nosotros específicamente, de manera permanente, porque este es un tema interdisciplinario, obviamente, que está en pleno proceso de construcción, por lo menos en los países hispanohablantes. En los países de habla inglesa está más adelantado. Pero estas serían como las cuestiones generales que a mí me parece que podría ser un corrector. Y Sí. bueno, por ahí Sí, me Ana quedo. Laura, no, Verónica Caiciols, creo que es, nos cuenta también una experiencia que tuvo que corrigió era un documento, un trabajo con escribanos y contadores, corrigió la redacción y le observaron que la redacción que ella había corregido no estaba contemplada en las buenas prácticas, la forma en que ella la Claro, transformó. claro, Y porque bueno, le llaman buenas prácticas a ese ritual, eso seguro. exacto. Y Seguro. el escribano dice que sí la apoyó, pero la escribana que había calificado el documento le dijo que no era la forma, que por tradición esa no era la Claro, forma de redactar. claro. Bueno, sí, O para los sea, que te escribanos, encontrás con todos esos escollos, sí. pero yo creo que si uno de a poquito se va animando a observar, es como tratar de horadar la piedra, capaz. Sí, 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 ¿No? sí, 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 sí. No bajar los Hay Porque, que hacerlo, aunque sepas que vas a rebotar, hay que hacerlo, porque es la sí, forma de visibilizar. Hay que sí, yo mostrar creo que cómo sí. debería ser. Y bueno, si no Sí, lo sí, aceptan, sí. no lo Y, aceptan. Pero por claro, lo menos quedó plasmado, sí. ¿no? Quedó Y comunicado. claro, y prestigiar ese conocimiento que nosotros tenemos y que otros, o sea, no tienen por qué tenerlo, deberían tenerlo si hubiera, como decía Martina, desde la facultad, cuando estás estudiando traducción o derecho o lo que fuere, ya te empiezan a decir. Sobre todo, digo, lo del médico es importante porque da informes, porque redacta informes y todo lo demás. Pero a mí me parece que todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas es fundamental. Por supuesto que el médico, vos tenés derecho a que el médico te diga con claridad lo que te pasa, obviamente, también. Tenés Pero, derecho a entenderle la letra al médico, eso es tipología claro, también. bueno, para empezar por ahí, ¿no? Aunque últimamente, viste que te dan casi todo te lo dan escrito. Bueno, pero viene de Sí, sí, años. sí, sí, pero viene de años, sí, 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 claro. Entonces, digo, hay derechos que tenemos todos que no podemos dejarlos pasar así forever, ¿no?
para siempre, porque sí. Así que bueno, Son procesos largos y bueno, es trabajo de hormiguita, ¿no? Yo te sí, escuchaba a vos y me acordaba, nada, es público y todos los conocen. Fíjate que hasta el año 1965 la Iglesia Católica daba las misas en latín. sí, pero la gente no sabía latín. Pero estamos hablando de Yo hace fui a 50 misas en años latín. recién. Yo llegué a Es ir que a hace misas en 50 latín. años Sí, que están en español claro, recién. claro. 50 años en la historia de la Iglesia Católica, ¿entendés? O sea, en perspectiva, todos los procesos son muy lentos, pero esto del lenguaje claro está viniendo por todos lados, está viniendo cada vez con más fuerza. Sí, yo no, Y bueno, ahora sí, con la globalización los procesos se hacen más rápido, ¿no? un poco más Entonces, rápido, como sí. decís vos, cada cual tiene sus responsabilidades y nosotros como correctores la responsabilidad de difundir y de aplicar, ¿no? Cada vez que recibimos un trabajo, aplicar, aunque sepamos que nos van a decir que no, pero hacer la marca de cómo debería ser. Y como asociación, más aún el deber de la divulgación, del machacar, del hacer ruido, de empezar a capacitar, así que, como le hemos hablado, este va a ser un tema para el año que viene, va a ser un eje central en las actividades de AUSI, no solo para capacitarnos entre nosotros, sino para salir a capacitar, a ofrecer a instituciones, a universidades, a colegios, no sé, tendremos que armar una agenda en la que esta sea un tema base y un tema de hacer ruido. Y otra cosa que estaba pensando es que deberíamos tener provecho de los 2 correctores que van a ingresar al Parlamento. Sí, Que ojalá sean correctores cercanos a la asociación y si no lo son, que claro. podamos acercarlos, un poco para trabajar de forma mancomunada. Yo no sé ellos qué flexibilidad en el escenario tengan para trabajar, pero lo mismo, ojalá que puedan por lo menos empezar de a poquito a decir cómo deberían ser. Fíjate que Claro. el puesto ese es el desarrollo en la base misma de la cosa, ¿no? Sí, Así que ojalá que sí, con esto podamos tener sí, provecho sí, y sí, sí, beneficios, sí. y por lo menos un campo de trabajo. Sí. Por ejemplo, las actividades que hace la red en Claro, que hubo unas ahora en octubre, que yo justo estaba en Buenos Aires por esto mismo, pero yo participé de otras. Yo creo que ahí también hay muchas fuentes de información y de conocimientos ahí, porque es muy interdisciplinaria, trabaja mucha gente y tenemos forma de poder trabajar con eso. Sí, los encuentros en Claro están en línea, para las personas que Sí. no se Son muy inscribieron. buenos, muy buenos, muy buenos. Están los 5, están los links, Sí. todos los antecedentes, Sí, sí, o sea que sí. material para hacerse del tema hay, Sí, abunda. sí. Sí, Empezar a ponerlo en práctica y tener la fortaleza para pelear por él, digamos, ¿no? Sí, No seguro. achicarnos, así como decía la Sí. compañera, bueno, te van a decir que no, no importa. Si te dicen que no, el Seguro. problema es de ellos, pero Claro. tú cumpliste tu función, Claro. le dijiste cómo era, enseñaste, Claro. explicaste y Claro. explicaste. Sí, 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 sí. Así Bueno, está. así Bueno, que Margarita, muchísimas gracias. no, Gracias por la disposición, gracias por el tiempo, porque aparte de esto te llevó preparación en bueno, diciembre. sí, pero lo hice con mucho gusto. Claro que sí. Lo más complicado para todos, digo, es la fecha, pero bueno, está. Yo les agradezco al revés a todos los que participaron, que hayan estado dispuestos a estar un sábado de tarde y a escuchar esto sobre el fin del año. Así que gracias a ustedes y bueno, continuaremos en el Que camino. Claro, eso te iba a decir, que sea como lo difundimos en la placa de presentación de la actividad. Esta es la presentación del tema. El año que viene lo trabajaremos en profundidad. Contamos contigo para eso, Marga. Bueno, con mucho gusto, pero vamos a tener que llamar a gente que sabe más que yo también. Ahí, todos Colaboraremos agradecen entre todos. en el chat. Mariana Soria dice que una joyita la presentación, que el tema es muy interesante y bueno, muchos agradecimientos. Bueno, muchas gracias para todos, muchísimas gracias, porque además, digo, me parece súper, súper importante que cada vez seamos más en esto. Exacto.
aunar esfuerzos. Así que, bueno, Bueno. muy bien. Bueno, Margarita, muchas gracias. Nos vemos, Gracias a y todos bueno, por nos vemos en participar. la fiesta de AUCE. Nos vemos en la fiesta de AUCE. Bueno, Gracias. chao. Bueno, que pasen gracias. bien a todos. Chao, chao. Buenas tardes para todos. Chao. Qué divina esa vocecita.